onda, nenes? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien. Yo soy Luis Flores y bienvenidos a una sesión más de la Aquelarre del Chico Friki, el podcast donde cada semana hablamos de cosas frikis, geeks, cine, videojuegos, series, cómics, etcétera, etcétera. Y ya se la saben, por fin es hoy de podcast, el día más esperado de la semana. Y pues bueno, tenemos un tema bastante, pues curioso del que hablar, creo yo que es un tema, a lo mejor que puede que no quede tan largo, puede que no, pero bueno, creo que es un tema bastante bonito, ¿no? Creo yo que es bueno, es bueno hablar de ello. Y bueno, antes de nada, les recuerdo que si no están suscritos, les recomiendo suscribirse. Así que si no están, únanse a este canal, neta me apoyan mucho al hacerlo. Y por supuesto, cuando lo hagan, no olviden activar la campanita de notificaciones para que les avise cuando suba un nuevo episodio. También, pues, por supuesto, les recomiendo seguirme en Instagram, me encuentran como LuisFT. Y también me pueden seguir en TikTok, ahí me encuentran como LuisFreakyCoven97. Y pues bueno, nenes, ahora sí, sin tanto rodeo, iniciemos la sesión de la aquelarre de esta ocasión y vamos a lo que nos toca chencha. Y bueno, pues todo el mundo sabe que, bueno, el mundo del cine es bastante amplio, ¿no? La verdad sí es cierto de que, pues hay una gran variedad de películas y todo eso, diferentes géneros, en diferentes años, que bueno, pues hay de dónde agarrar, ¿no? Y por supuesto todo esto siempre tiene varias denominaciones, que si es por recaudación, pues si son éxitos o fracasos en taquilla, que si ya son películas pues que han tenido un gran impacto en el cine y en la cultura, pues se les dice clásicos, o sea, entre muchas otras cosas, ¿no? Pero hay un subgénero de película, bueno, no es un subgénero, pero sí hay una como especie de clasificación de películas que bueno pues es bastante especial, ¿no? Que es las películas de culto, ¿no? Que para los que no lo sepan pues básicamente son películas que pues bueno varía dependiendo de la situación, pero que de cierta manera pues puede decirse que fueron poco exitosas por decir en pocas palabras, y gracias a que bueno pues el pasar del tiempo y de que cierto grupo de personas le ha herido como pues como su nombre lo indica cierto culto o cierto fanatismo hacia dicho material, pues bueno ha hecho que se les denomine de esa manera, ¿no? Y bueno, pues básicamente estas normalmente son tres digámoslo así, clasificaciones que tiene, que son las películas clásicas, que bueno, son las películas que tuvieron un buen éxito tanto en taquilla, como en crítica, como en público y eso, y que pues bueno, han tenido un gran impacto pues alrededor de todos los años, ¿no? Tenemos las películas de culto, que normalmente son películas que no fueron exitosas en su tiempo, películas de serie B, películas que ya sea por transgresoras que eran, por el tipo de humor que usaban, por todo ese tipo de cosas, o porque simplemente pues no llamaron la atención, o porque inclusive a lo mejor tenían técnicas de filmarse o de hacerse que a lo mejor para la época pues no eran tan digámoslo así, pues puede decirse comunes o cosas así, pues bueno, han ganado cierto, pues se fueron como que quedando muy desplazadas de lo que era dentro del cine, pero que fue, bueno, ya sea por el streaming, por los antiguos videoclubs, por la televisión o por ese tipo de cosas, pues bueno, han ido ganando como seguidores por gente que la ha ido viendo y pues bueno, de cierta manera ha apreciado de alguna u otra manera lo que dicha película ofrece. Y tenemos los clásicos de culto, ¿no? Que fueron películas que a lo mejor en su tiempo fueron un éxito y muy bien aceptadas y todo eso, pero que de cierta manera se fueron perdiendo durante el tiempo y que bueno, se retoman con mucha fuerza ya estando en el estatus de culto ya pues varios años después, ¿no? Que la verdad pues como iremos viendo alrededor de estos, lo que los ejemplos que iremos dando, como que estos significados son muy variados, o sea, la verdad muchas veces hay películas que la gente clasifica de culto, pero otras personas no, otras personas los clasifican como clásicos de culto, otras simplemente como clásicos, o sea, la terminología y eso está bastante, ¿cómo decirlo? Pues tiene una línea muy delgada para saber cuál es cuál y cuál no, porque va a haber mucho cinéfilo mamador que a lo mejor me vaya a comentar o que vaya a escuchar esto y vaya a decir, es que no, es que esta película no es de culto, porque esto y aquello, o esta película no es clásico de culto, o sea, cuando siendo sinceros, pues así como que hay un consenso en general que es de culto y que no, pues como que sí está bastante, es más de perspectiva, ¿no? O sea, esto es más cuestión de cómo lo percibe tanto la persona que le gusta esta película, así como la persona que está fuera de ver qué tanto es algo de culto y qué no, que es un clásico, que es un clásico de culto, o sea, porque al final del día, pues varía mucho, ¿no? Hay casos muy, muy específicos que sí podríamos decir, esto sí o sí es de tal, categoría y eso, pero
pero hay muchos que son como, pues, por cosas de que es que esto lo hace de culto, pero es que tiene esto y no lo hace de culto, o sea, es un desmadre, ¿no? Hay un desmadre todo ese tipo de cosas, pero bueno, pues así es la cosa, ¿no? Y pues bueno, iniciemos con vamos a hablar de algunos ejemplos, ¿no? Que uno de los que me gusta mucho hablar es el show de horror de Rocky, ¿no? Que bueno, es un musical que ha estado en Broadway y eso, pero lo que más se conoce es su película que salió en el año de 1975 y fue una película que pues no trajo mucho público como tal, pero sí es cierto que de cierta manera, desde como fueron pasando los años rápidamente fue ganando ese estatus de culto, ¿no? Más que nada porque es una obra que habla mucho del tema de la sexualidad, de hecho hay una canción que literalmente se llama Sweet Transvestite, o sea, literal es un tipo transvesti cantando, que es interpretado por Tim Curry, que interpreta se me olvidó el nombre de este personaje, pero es el doctor, el que es dueño del castillo. Entonces, bueno, pues tiene mucho de este tipo de canciones. De hecho, por ahí hay una subtrama donde esta persona, el conde, el lord no sé qué, se liga a la pareja que está, la protagonista de la película. Hacen muchas referencias al bondage y todo eso. Entonces, pues obviamente, de cierta manera, pues obviamente hablando del 75, si bien ya habían pasado cosas como lo que era la revolución sexual, lo que era todo ese tipo de ondas, la verdad es de que siempre ha existido como esa parte mojigata, por decirlo de alguna manera, de la sociedad, ¿no? De que, no es que no hablen de estos temas porque no, o sea, ¿cómo crees? O sea, entonces, pues obviamente, pues son, es un tipo de material que obviamente no fue muy bien visto en su momento, pero bueno, curiosamente a través de los años se ha ganado una muy buena fanaticada que siempre anda viendo las producciones, las producciones en Broadway, que cada vez que se reestrenan en cines buscan verla lo mayor posible y que inclusive de cierta manera, aun siendo una película, tiene cierto nivel de interactividad porque la gente avienta cosas, se emociona, baila, o sea, es una experiencia ir a ver la película del show de horror de Rocky como con los fanáticos de esta película. La verdad creo yo que es algo que se tiene que vivir porque sí es bastante especial de cómo estas personas viven esta película. No solamente que la van a ver y ya y la aplauden, sino que se meten de lleno, o sea, cuando bailan la de Time Warp Dance, o sea, cuando hace el movimiento pélvico literal, hacen los movimientos como dicta la canción, o sea, avientan, ahí ves papel de baño volando, o sea, es un desmadre esta experiencia y digo, o sea, creo yo que tiene que ver mucho con creo yo que esta película es la que mejor define una película de culto, ¿no? De que sobre todo con la forma en la que se experimenta el fanatismo cada vez que se ve, creo yo que obviamente pues sí entra demasiado en esta categoría. Y por supuesto, no de otro ejemplo de una película que se llama The Room, ¿no? Que a lo mejor muchos conocerán, pero para los que no, pues bueno, es considerada como una de las peores películas de toda la historia, neta. O sea, las actuaciones, la historia, o sea, todo está pésimamente hecho, ¿no? Y es una historia bastante bizarra de cómo se creó, que de hecho, pues ahí los hermanos James y su hermano, los hermanos Franco, pues bueno, crearon una película que se llama The Disaster Artist, que bueno, tiene que ver con la creación de dicha película, que no he visto, pero pues bueno, a lo mejor le echaré un ojo después. Y bueno, aquí en esta película, pues bueno, es una trama bastante extraña porque tiene que ver con la vida de una pareja, de cómo, pues en un momento la mujer engaña a su pareja y con otra persona, con el que es supuestamente como uno de sus mejores amigos del protagonista. Y, o sea, tiene que ver con, o sea, supuestamente habla de las relaciones de pareja, pero siendo sinceros, no sabemos de qué exactamente habla. O sea, es una película bastante extraña, pero pues bueno, siempre se consideró una película mala, no recaudó muy bien, sí puede decirse que durante un gran tiempo quedó en el olvido. Pero pues fueron pasando los años y de hecho gracias a internet, pues bueno, se fue descubriendo esta película y pues bueno, críticos, y los pequeños memes que se hacían antes, en los primeros años de internet, pues bueno, fueron los que se encargaron de hacerla de cierta manera famosa y bueno, de ahí se agarró una fanaticada muy cabrona y digo tan cabrona que literalmente hay proyecciones para ver una película mala, o sea, normalmente la gente no quiere ver películas malas, pero en esta sí de hecho en sí la película misma es una experiencia, porque por muy mala que sea y por mucho que la gente tenga aversión de ver películas malas, pues tienes que ver para creer lo que estás viendo. O sea, literal, la experiencia de verla es muy cabrón. O sea, es muy diferente ver el resumen, ver la crítica y todo eso, pero ya ver la película en sí y experimentarla, o sea, es una especie de comedia involuntaria muy cabrón, o sea, y estas proyecciones son tan cabronas que muchas veces han invitado a Tommy Wiseau, que fue el que la protagonizó, la dirigió, o sea, luego hizo casi todo en la pinche película, que de hecho hasta es un meme en los créditos de que literalmente ves su nombre
como cada momento porque él hizo la mayor parte de todas esas cosas y les digo, es una experiencia bastante curiosa verla y puedes ver los videos de cuando Tommy Wiseau va a estas proyecciones y la gente se emociona como si estuvieran viendo a pinche James Cameron o a Martin Scorsese cuando pues está muy lejos de serlo, pero es bastante curioso ver cómo esta película que no o sea, pensarías que quedaría en el olvido, pero de cierta manera alcanzó a lograr su buen punto en la cultura pop muy cabrón, o sea, neta, es un desmadre que tiene que ver con esto. Y pero pues bueno, también estamos hablando de este tipo de películas que a lo mejor por los temas o porque no fueron muy buenas, pues ganaron este estatus, pero también es cierto que hubo muchas películas que son muy buenas películas, pero que en su momento no fueron muy bien apreciadas, que de hecho mucha gente te va a decir, es que cómo crees, o sea, esta película es buenísima, pero es que aunque no lo crean en su tiempo, no fueron consideradas la gran cosa, quedaron como que muy desapercibidas. De hecho, en 2022 cumplieron años lo que fueron Blade Runner y el remake de La Cosa de John Carpenter, y la verdad es de que estas películas fueron fracasos en taquilla muy cabrones, o sea, a la crítica les gustó, pero de cierta manera el público sí tuvo una recepción bastante mixta en su momento, o sea, no mucha gente las fue a ver, inclusive por ahí tuvieron opiniones divididas, o sea, al final del día no hubo mucho de dónde sacarla en su momento, ¿no? Pero ¿qué pasó? Llegan los videoclubs tipo Blockbuster y todo eso, y es cuando estas películas se hacen bastante populares, ¿no? De hecho, por ejemplo, ahí Blade Runner tenemos que hay 5 versiones de la película, tenemos la versión de cine, tenemos la versión de los director, la versión extendida, la edición definitiva y creo que la edición final, algo así le dicen. O sea, son como 5 ediciones de esta pinche película y eso mismo de que también fueron sacando diferentes ediciones hizo que la gente buscara experimentar con ellas y de cierta manera igual se ganó ese estatus de culto, ¿no? De que la gente decía, güey, Blade Runner, ¿qué onda con este pedo? Y eso, y bueno, de cierta manera hizo que años después su influencia se sintiera en diferentes medios, ¿no? Que en cosas como en Cyberpunk, en Matrix y todo eso, se siente muy influenciado todo esto que hizo Blade Runner, ¿no? Y de hecho no hay que irnos tan lejos, le pasó a su secuela 2049, que la verdad, o sea, no fue tanto así inclusive la gente, sino también inclusive fueron las mismas salas de cine que, güey, o sea, literalmente apenas seguía salas, apenas había funciones, había como 4 o 5 funciones por día, en horarios muy dispares, o sea, había una función, no sé, a las 11 de la mañana y la siguiente era hasta como las 4 de la tarde y luego a la siguiente como hasta las 8 y luego, o sea, había un desmadre de las funciones muy cabrón. Yo me acuerdo que la quise ver en cines en su momento y no saben el trabajo que me costó poderla ver porque es que no había, o sea, había pocas salas y poca disponibilidad, o sea, y eso hizo mismo que la película fracasara en taquilla muy cabronamente, ¿no? Pero la película tuvo buena recepción en crítica y en taquilla, y el público, tanto por la crítica, por el público, y la verdad, pues bueno, rápidamente ganó ese estatus de culto muy cabrón, que bueno, hay memes de la escena del personaje de Ryan Gosling con Joy, así el holograma, el color de rosa y todo eso, o sea, de cierta manera se ganó muy rápido ese estatus de culto. Lo mismo con La Cosa, la verdad, pues bueno, fue un remake de la película de los 50 que hizo John Carpenter porque el güey dijo, me gusta mucho esta pinche película, pues quiero rendirle homenaje, ¿no? Y aquí crea esta cinta y la verdad, como dije, en su momento no fue, o sea, no generó mucho interés, pero después, igual los videoclubes, la televisión y eso fueron llegando a que de cierta manera, pues, la gente se interesara en ella y la verdad, pues, qué bueno, porque la película es bastante buena, ¿no? Y de hecho, sobre todo aquí tenemos la parte de como de la innovación que había en ese momento, que bueno, eran los efectos, que la verdad, los efectos de esta película son bastante chingones, están bastante bien hechos, de hecho, se siguen, o sea, desde el 82 esta cinta y se siguen manteniendo hasta el momento con lo grotescos que se ven, cómo le dan esta particularidad a la película, o sea, la verdad, de cierta manera lograron hacer un buen producto que en su momento no fue muy bien apreciado, pero que ahorita, o sea, literalmente cuando alguien te dice, ¿has visto la película de La Cosa? La gente se le viene a la mente ahora la que es la película de los 80, no la película de los 50. O sea, ves el impacto cultural que empezó a tener, bueno, que esta película tuviera ese mismo estatus. Ahora también, curiosamente, hay películas de culto que, bueno, pues de cierta, por los directores que son, pues bueno, quedaron como que muy en el olvido y cuando pasa el tiempo después se regresan a ver y vemos que pues eran buenas películas, ¿no? De hecho tenemos el caso del director Joel Schumacher, que a lo mejor muchos recordarán por la infame Batman y Robin, pero sí es cierto que tuvo una filmografía bastante interesante fuera de los superhéroes, creo yo que se la recomendaría ver, pero entre una de ellas fue una película que de hecho inclusive no tiene mucho que la volví a ver, que es 8 milímetros, ¿no? Que es esta
una película protagonizada por Nicolas Cage y me sorprende que entre películas de Nicolas Cage no se mencione tanto esto, o sea, mencionan Contracara, hasta las pésimas películas de Ghost Rider mencionan muchas de estas cosas, pero no mencionan esta cinta, siendo que es bastante interesante. Que bueno, básicamente esta película trata de que Nicolas Cage interpreta a un investigador privado que pues bueno, pues contratan para descubrir infidelidades y esas cosas, y bueno, es muy conocido y ha logrado hacerse con mucho nombre allá en altas esferas del poder, con senadores, millonarios y todo esto, ¿no? Y pues bueno, cuando está justamente regresando de un trabajo de le llaman el abogado de una familia adinerada, y ahí es cuando también conoce a la esposa, que bueno, acaba de enviudar, y descubren que bueno, le está revisando las cosas que él tenía para bueno, pues poner en orden lo del testamento y todo esto. Descubren que en su caja fuerte, aparte de pues las acciones, dinero y eso que tenía, había una cinta de 8 milímetros, como por el nombre de la película, y al revisar la cinta ven que bueno, pues desviven a una mujer, ¿no? Y pues obviamente ella se espanta y pregunta si es real o no, y sobre todo porque bueno, pues es una personita bastante de buen corazón y quiere saber si en verdad pasó, si está viva, qué onda. Y pues al revisar el material pues se da cuenta que aparentemente esto sí fue real. Aquí es cuando este investigador pues bueno, es contratado para emprender una búsqueda de que rectificar de lo que pasó sucedió en realidad, así como saber quién fue esta chica y sobre todo porque el esposo de esta señorita pues bueno tenía este material en sus manos. Y la verdad aquí hablamos de que la temática sí está muy cabrona y entendemos por qué puede ser considerada muy de culto, y es de que sí habla mucho respecto a lo que es era el mercado o sigue siendo el mercado de bueno, pues del tipo de actos sexuales, ¿no? Que la verdad pues bueno, tiene que ver con el tipo de cintas de las 3X y pues ver todo lo turbio que hay detrás, ¿no? Vemos por ahí, hablan de personas desaparecidas, vemos cómo trabaja un poco la industria de mucho más allá de lo que se nos puede pintar, o sabemos también el mercado negro que hay detrás de ella, o sea, de plano sí vemos cosas bastante turbias. Digo, no lo consideraría como algún material como tipo documental para que darlo como veracidad, o sea, de cierta manera pues hay que tener en cuenta de que es una película y que muchas veces pues en ese tipo de material se exagera todo lo que se ve aquí, ¿no? Pero sí es cierto que es una película que puede incomodar bastante, si bien no muestran como tal este tipo de actos de manera explícita. Sí es cierto que bueno, como vamos avanzando la historia y como vemos de lo que trata y todo eso, y ver el trasfondo que hay detrás de que pues lo que sucedió y todo, la verdad es de que sí es una película que en ese aspecto llega a incomodar, ¿no? Y sí es cierto que la verdad Joel Schumacher hizo muchas películas en los noventas, pero sí es cierto que es que quedó muy eclipsado por lo que fue el desastre de Batman y Robin, ¿no? Que la verdad dejó muy por atrás todos sus trabajos, que tiene trabajos, digo, bastante interesantes, y de hecho sorprende que, o sea, ves Batman y Robin y luego ves esta película y no tiene ninguna que ver con, o sea, en cuestión de tono y eso, son muy distantes, o sea, una es una payasada y la otra, o sea, aquí vemos pinche investigación muy cruda y todo eso. La verdad les recomiendo, les digo, ver fuera de superhéroes, ver lo que hizo Joel Schumacher, la verdad hizo algo bastante interesante, creo yo. Y nos entregó ese tipo de material. Y bueno, ahora vamos ya empezando con otros ejemplos ya un poquito más particulares. Y primero tenemos uno que es Starship Troopers, esta película de Paul Verhoeven del año del 97. Que bueno, pues a lo mejor muchos se la conocerán por su otro nombre, que es Invasión. Que bueno, trata de pues un grupo de soldados en un futuro no muy lejano o muy lejano, como quieran decirle. Que bueno, están en guerra contra una raza de insectoides que bueno, pues intenta conquistar las colonias y el planeta Tierra, ¿no? Y la verdad es una premisa bastante sencilla y de cierta manera parece que lo es, pero la verdad es que la película tiene una muy fuerte crítica, tiene que ver con la militarización, cómo va cambiando la sociedad y eso, sobre todo, y es muy inteligente, ¿no? De hecho fue hecha por Paul Verhoeven, que fue el que dirigió Robocop, y la verdad, pues bueno, en su momento esta película sí sufrió de una muy mala recepción porque se pensaba que era fascista, o sea, pensaban que la película era profascista y que bueno, promovía ese tipo de conductas, ¿no? Cuando de hecho si te das cuenta la película no promueve eso, de hecho lo critica bastante duro, pero su crítica es mucho más sutil. De hecho, es más por pequeños diálogos, este tipo de cosas o acciones que vemos en pantalla, ¿no? De hecho, hay una escena bastante... Ay, perdón.
Una escena bastante interesante donde vemos a los personajes que están en el entrenamiento y se están bañando, que de hecho vemos que son baños mixtos y pues mucha gente dice, ah, mira, todos están desnudos, mira chichis, ajá. Pero ves más allá de la película, ver los te escuchas los diálogos y te das cuenta de que ves un mundo muy jodido. Por ejemplo, se preguntan en un momento, oye, ¿por qué te enlistaste, no? Y hay unos que hay varias, o sea, porque de cierta manera en este mundo, pues para tener como muchos más derechos, tienes que haber pasado por servicio militar, o sea, porque es opcional, pero si no lo pasas, tienes como menos derechos, eres considerado, o sea, se divide en dos, eres un civil o un ciudadano, y un civil, digamos, tiene menos derechos o menos oportunidades y se le considera una persona como que no está comprometida con la sociedad, mientras que el ciudadano, pues sí lo está y tiene mayores derechos y todo esto, ¿no? Y vemos que hay gente que está porque, por ejemplo, hay unos casos que inclusive se ven en la realidad, como por ejemplo un tipo que dice quiero pagarme la universidad y pues estar aquí me da mayor oportunidad de que salga menos costoso, ¿no? Lo cual de hecho pasa mucho en Estados Unidos, muchos se enlistan en el ejército, por ejemplo, porque el ejército les paga sus carreras después, entonces es una opción, o sea, es una manera que ven ellos como opción, pero para el ejército es mucho más redituable, pues bueno, tener ese tipo de trabas en la sociedad para que, bueno, pues tengan activos en dentro de sus filas, ¿no? Y también hay diálogos ya bastante curiosos, como por ejemplo uno que dice, no, pues quiero meterme en la política y es mucho más fácil si tienes carrera militar. Y una que sí está muy cabrona es que una dicho literalmente dice, quiero tener bebés y es más fácil tener el permiso si eres ciudadano que si no lo eres. O sea, nos están diciendo que tienes que pedir permiso para tener bebés y que aparte es más fácil tenerlos si te unes al ejército. O sea, está como que medio raro. O sea, medio jodido el asunto. Y ese tipo de cosas son las que la película hace bastante bien, pero que mucha gente en su momento no tomó en cuenta y simplemente la tomaron como propaganda militar, cuando de hecho critican muy fuertemente lo que es la militarización, ¿no? De cómo este tipo de cosas, las prácticas que usan para atraer gente, cómo es el ambiente ahí, porque vemos cómo son los entrenamientos deshumanizantes y todo esto. O sea, es una fuerte crítica hacia eso más que algo pro militar. Y mucha gente no se dio cuenta de eso en su momento y fue un fracaso en taquilla. Pero ¿qué pasó? Pues había canales de televisión que pues decían, es domingo por la tarde, vamos a pasar la película en televisión, ¿no? Y pues de hecho, por ejemplo, sí yo conocí esta cinta y así fue como fue atrapando a muchos y sí se ganó igual como su buen estatus de culto y curiosamente hizo que tuviera secuelas, ya muchos tiempo después, que no son tan buenas la verdad, pero sí es cierto que bueno, hizo que esta película tuviera como cierto grado de reconocimiento. Ahora ya con la siguiente que iba a hablar, aquí sí entramos como que en un momento en lo que sí está más confuso y aquí es cuando empezamos se empiezan los términos se empiezan a confundir y es cuando, bueno, se preguntan si eso no es, ¿no? Y estoy hablando de Scarface, ¿no? Que muchos me dirán, ¿cómo que Scarface fue un fracaso? ¿Cómo? Y sí, Scarface en el 83 fue un fracaso, o sea, no le fue tan bien como muchos pensaban y la crítica pues le fue, o sea, tuvo en sí mayoría críticas positivas, pero aún así tampoco lo suficientes como para que dijeras, ah, wow, una película que la crítica amó al 100%. Pero pues bueno, curiosamente igual conforme fue avanzando el tiempo, pues se ganó de cierta manera ese estatus, ¿no? Y de cierta manera también creo yo que le ayudó mucho que fue pues inspiración para varias otras obras que se ambientaban ya en los 80s y años después, entre ellas Grand Theft Auto Vice City, ¿no? Que este juego sabemos que se ambienta en el 86 y bueno, pues vemos muchas de las cosas que suceden en el juego, en la historia y todo eso tienen que ver con sucesos que pasan en la película de Scarface, ¿no? Y la verdad, pues de cierta manera eso fue llamando la atención de los que jugaban y también pues bueno, descubriendo que esta fue la inspiración para el juego y viendo la película y todo eso y llegó un punto donde fue tal el que se volvió tan popular de cierta manera el culto que le rindieron a esta película ya años después, que bueno, ya su iconografía de el mundo es tuyo y todo esto, pues bueno, se volvió muy presente, ¿no? Pero aquí estamos hablando ya del caso de que la película logró trascender un poco más el estatus de culto, porque se volvió en sí brand muchísimo más conocida y sí, la verdad, como que atrajo mucho más el aprecio de la gente, entonces, aquí ya es como que se empieza a difuminar qué tanto es de culto y qué no. Y pues le digo, por eso es luego muy complicado como que armar esto y hay mucha discusión sobre ello, pero sí es cierto que bueno, aquí empezamos a ver ya cómo cambian las cosas, ¿no? Y aquí es cuando entramos a los clásicos de culto, ¿no? Que la verdad aquí sí es
Sí es bastante, sí es bastante ya complicado el asunto porque está, aquí ya la línea está muy cabrón en cuanto a cuál sí es y cuál no. De hecho, por ahí inclusive mucha gente toma Star Wars, por ejemplo, como clásico de culto, que la verdad sí es complicado, ¿no? Porque por un lado Star Wars le fue muy bien en crítica del público y de la crítica especializada, le fue muy bien en taquilla, fue un hitazo en su momento, pero de cierta manera cumple como el estatus de culto de cómo esta franquicia es venerada, de cómo la gente se disfraza cuando salen películas, de las convenciones, del fanatismo que trae, o sea, está como que muy confuso. Yo en lo personal no la considero clásico de culto, por lo mismo de que como tal no es como que se haya alejado durante de cierta manera el fanatismo por la saga en sí. Si acaso durante un cierto tiempo cuando no hubo nada a mediados de los 80 se podría decir, antes de que regresaran con las precuelas y eso se podría decir que el fanatismo pues sí la hubiera, o sea, se puede decirse que se convirtió en clásico de culto durante ese tiempo por esto mismo de que bueno, pues como que se fue alejando mucho de lo que fue consciente popular un poquito y eso, pero tampoco fue de una manera muy cabrona, porque la gente seguía reconociendo a Darth Vader, a Artudito, a C-3PO, a los Stormtroopers, los sables láser, o sea, entonces está medio complicado, ¿no? Pero lo que sí podría considerar así como, no sé si clásicos de culto o de culto, pero sí es cierto que con un buen estatus digámoslo así, de adoración años después, son las mismas precuelas, ¿no? Porque las precuelas en su momento fueron muy odiadas, o sea, en crítica, pues les fue medio mixto, o sea, eran como que mitad positivas, mitad negativas, pero en público y sí en taquilla les fue bien, pero el público no les gustó, a muchos del público no les gustó, sobre todo a viejos fans y bueno, ya sabemos el desmadre que hubo detrás de las precuelas, pero pasó años después y pues curiosamente ganó un estatus de cierta manera de adoración o de aprecio de vuelta por por algunos fans, ¿no? Sobre todo fans de mi generación que les tocó crecer con las precuelas y que de cierta manera no tenían como una voz dentro del fandom por lo mismo de la edad y de que no había mucho acceso a como a que los niños tuvieran internet en ese momento, pero han ido cambiando los tiempos y ahorita la mayoría tiene internet y sobre todo, bueno, nosotros ya hemos crecido y pues no tenemos como mucho más voz en esto. Y es increíble cómo ha cambiado mucho la situación y de que literalmente, o sea, la gente pregunta ¿cuál es tu trilogía favorita de la Star Wars? Y la gente ya, la mayoría dice precuelas. O sea, hay mucha gente que sigue diciendo trilogía original y de cierta manera para mí mi favorita es la original, pero le tengo mucho aprecio a las precuelas y de hecho hay gente que dice mi favorita son las precuelas. Mi película favorita de Star Wars es La venganza de los Sith. Y de hecho es tan cabrón este asunto que hace más o menos por eso de 2020, 2021, si no mal recuerdo, IGN, el portal de la revista y el portal de internet, hicieron como una votación, ¿no? De las películas de verano, de que pues cuál era la mejor película de verano de todos los tiempos, ¿no? Y se los juro, literalmente el episodio 3 de Star Wars mandó a chingar a su madre a Avengers. Y no es broma, o sea, cuando estaba la votación, estaban votando así. Y de hecho llegó un punto donde pues se enfrentó en lo que fue Avengers Endgame contra Star Wars episodio 3, ¿no? Eran ya las semifinales, de hecho. Y literalmente mucha gente votó mucho más por episodio 3, o sea, y me sorprendió bastante porque en ese momento Marvel acababa de pasar su mejor momento. Pinche Endgame era la película que el mundo se estaba mega cromando más no poder, o sea, yo me acuerdo cuando salió la pinche película, la mejor película de superhéroes, lo cual no es cierto, está de lejos de ser la mejor película de superhéroes, pero la pinche gente estaba mamando de que no, sí es la mejor película y la chingada, o sea, y, y ves cómo cambia la cosa y me sorprendió bastante ver que de hecho episodio 3 ganara, o sea, qué tan cabrón se cambió las cosas, o sea, yo no me hubiera imaginado que episodio 3 ganara mejor película de verano. Y de hecho la final fue entre esa y el regreso del Jedi. O sea, y creo yo que al final, creo yo que llegó, no me acuerdo si sí ganó episodio 3 otra vez o ganó el regreso del Jedi, pero sí se me hizo muy curioso de ver cómo cambió la perspectiva muy cabrón. Y aquí es cuando, o sea, creo yo que eso tiene que ver mucho con cómo cambian las cosas que tienen que ver con el culto, ¿no? De cuando tú como fan de algo puedes hacer que algo cambie, ¿no? De cómo esa percepción de que se tenía de cierta cinta que a lo mejor no era muy positiva, cambia completamente, ¿no? Y creo yo que las precuelas, para mí en lo personal, sí entran en este estatus por todo lo que se logró, ¿no? Y tú ves la diferencia ves videos de hace años de las precuelas, de lo que se les criticaba, se les burlaba y todo eso, y ahorita los ves y se les alaba mucho, se ven los aspectos positivos, e inclusive las cosas que eran de burla, las toman de una burla ya no despectiva, sino más de chiste, ¿no? De los memes de odio a la arena, y is where the fun begins, o sea, hello there, General Kenobi, o sea, ese tipo de desmadre, o sea, se cambió
cambió completamente de un desmadre tóxico de, pinches películas culeras, mira, a un desmadre de, jaja, qué cagado, dijo que odia la arena, o sea, es muy curioso, o sea, es muy curioso cómo cambia estas cosas, ¿no? Y bueno, aquí me gustaría hablar de esta película que ahorita sobre todo porque se viene una animación que es basada en un cómic, que es Scott Pilgrim, que la verdad ya que creo yo que esta película entra perfectamente en lo que estamos hablando, y es que Scott Pilgrim es un cómic del 2004 que no sabré decir si en su momento, qué tanto tiempo el cómic fue de culto, pero siento yo que por lo menos después de la película sí lo fue. O sea, porque bueno, este cómic independiente que fue publicado por Oni Press y escrito y dibujado por Brian Lee O'Malley, que bueno, nos habla de Scott Pilgrim, que es un chico que vive en Toronto, Canadá, que está andando con una chica de 17 años, que no es muy bien visto y de hecho inclusive los personajes en el cómic se lo hacen ver a Scott Pilgrim porque ya tiene 22, 23 años. Pero bueno, entonces en un momento conoce a una chica que se llama Ramona Flowers, con la que enloquece y quiere andar con ella ahora, ¿no? Pero el pedo es de que pues descubre que para andar con ella tiene que enfrentar a sus 7 exes malvados, ¿no? Que es una premisa bastante cagada, muy rara, y el desarrollo del cómic y de la película y todo eso lo es, o sea, porque vemos que hablan de puentes de carreteras intermentales, interdimensionales, peleas muy acá, muy al estilo tipo, no sé, shonen de manga, muy rimbombantes, o sea, cosas de videojuegos, ¿sabes? Mucho desmadre, ¿no? Pero sí es cierto que hace que tenga un estilo bastante único y bueno, el mensaje que me gustaría hablar ya mucho después del mensaje ya en otro podcast, porque creo yo que Scott Pilgrim merece su propio episodio sí o sí, pero sí es cierto que bueno, fue una historia bastante curiosa que le gustó a un director llamado Edgar Wright, que lo llevó a hacer su propia versión en cinta por parte de Universal, y la verdad es que la película fue un mega fracaso en taquilla, la verdad inclusive yo ni me enteré de la existencia de esa película, si no fue porque de hecho yo me acuerdo que antes compraba muchas revistas de videojuegos en mi infancia y de hecho entre ellas tenía como unos, creo que en ese momento tenía 11 años, creo, 12 más o menos cuando salió, no, sí, tenía 10 años, creo, 10 11 12 años, ¿no? Más o menos esa edad cuando salió Scott Pilgrim, la película, y bueno, yo me enteré porque de hecho más o menos al mismo tiempo sacaron también un videojuego para lo que era las versiones, el Xbox Arcade y todo eso, que igual de cierta manera, igual el videojuego ganó como un estatus de culto porque no fue tan conocido y no por lo mismo de que no era un juego AAA y sobre todo porque le tocó competir contra Halo Reach, Call of Duty Modern Warfare, Black Ops y todo eso, entonces pues sí, sí se quedó muy atrás, pero sí es cierto de que fue por un reportaje de hecho de ese mismo videojuego que conocí que existía una película y de hecho yo pensaba que la película se basaba en el juego y no conocía que de hecho se basaba en un cómic, ¿no? Y de hecho ya crecí años después y vi la película y dije, wow, o sea, esta película está genial y fue gracias de hecho a la televisión que un día me la encontré en la tele y dije, oh, yo una vez escuché de esta película, voy a verla y la veo y fue como de wow, o sea, y me acuerdo que por esos años que estaba en secundaria ya tenía como 13 14 15 años más o menos, que ya fue cuando se repuntó como la popularidad de la historia de Scott Pilgrim de que, güey, has visto esta película, está bien cagada, porque era una película bastante extraña y de hecho les recomiendo ver reacciones de la película en YouTube. O sea, es bastante cagado de ver cómo la gente reacciona a lo curiosa que es porque tiene por el estilo que tiene de que desde que los planos son como tipo cómic que quieren imitar paneles de cómic hasta los movimientos de cámara, la edición e inclusive el mismo hecho de que no se avergüenza del material original, de que literalmente las cosas raras como los sueños de Scott o las peleas y todo eso son bastante exageradas, bastante fantasiosas, no tiene miedo a mostrarlo, o sea, y vemos y es como de wow, y es muy entendible que obviamente pues esta película en su momento no generara como esa tensión, porque hay que recordar que inclusive películas basadas en cómic eran como de un tono más sobrio, como realista, o sea, no tan súper exagerado, inclusive lo veíamos en los trajes, ¿no? De que vemos el traje del cómic que era muy colorido, con así rojito, azul y todo eso, y en el material era como gabardinas negras, así todo, con chaquetas negras, así como que medio equisón, como para que no para que de cierta manera se tomaran en serio. Y esta película no tuvo miedo en hacerlo, o sea, no tuvo nada de miedo en mostrar sus colores verdaderos. Y ya años después que se empezó a popularizar más, se dio cuenta de que la gente le funcionó mucho la película, ¿no? Y ahí nos encantaba ver las peleas y todo esto. Y pues al final le funcionó porque inclusive el mismo cómic generó ese estatus de culto. Y es sorprendente de ver cómo el culto que se le generó a lo que era Scott Pilgrim, a su cómic,
cómic, a su videojuego, a su película, llegó a tal punto de que es de los materiales independientes más, de cierta manera, populares que hay, porque en los cómics mucha gente sigue pensando que todo es Marvel o DC cuando hay mucho más material por ahí. Y de hecho, ver que Scott Pilgrim es de esas pocas propiedades que han trascendido pues por varios materiales durante este tiempo siendo independiente es increíble. Digo, de un cómic pasamos a una película, a un videojuego y ahora Netflix va a traer la serie animada para noviembre de este año y es como de, güey, o sea, la verdad de que Sega tiene un lugar muy bien merecido ahí, ¿no? Entonces, si vemos lo que, como dije, lo que es estatus de culto puede generar años después. O sea, si no hubiera sido por todos los güeyes como yo de que, ay, Ramona Flowers, todos queremos tener una Ramona Flowers, lo cual no, nada de que ya después creces y te das cuenta de que no quieres tener una Ramona Flowers, pero es toda esta onda de que Scott tiene una banda, como estas cosas de videojuego, y pues obviamente pegó mucho ya en una audiencia que pasó muchos años después, ¿no? Que en verdad estaba con los cómics y videojuegos como que mucho más involucrada de lo que era muchos años atrás, porque inclusive los cómics y los juegos eran como un material como mucho más de nicho para ciertas personas, y ya cuando entramos a esta época que digo, tenía como 14 15 que eran 2013 14 y eso, o sea, ya había cambiado la cosa, se empezaba, o sea, las películas de cómics y todo eso se empezaron a abrir mucho más, y los videojuegos también como que llamaban más la atención de muchas personas fuera de los gamers y todo eso, o sea, que es cuando empezaron a tener su auge los canales de gameplays, o sea, de cierta manera la cultura que se empezó a dar le sirvió la película muchos años después y ahorita les digo, o sea, hay mucha gente que ahorita me va a decir que Scott Pilgrim es lo máximo, inclusive hay un video que tengo en TikTok donde yo hablo del anuncio del anime, o sea, es un video muy corto, o sea, dura apenas si un minuto 10 segundos y es de mis videos más exitosos en TikTok, o sea, porque pues sí, o sea, y ves que qué tanto la gente conectó con la historia de Scott Pilgrim y que sigue estando presente. No solamente fue una moda de un rato de que descubrió en esta película y ya está, ¿no? Sino que sí siguió presente. Y es una pena que haya fracasado en su momento, pero ver que ahorita inclusive al cast de la película le tienen mucho cariño, tanto así que literalmente van a repetir sus papeles para la versión animada. Y de hecho muchos de estos actores ahorita son gente muy famosa. Digo, la que interpretó a Amy Adams es Brie Larson, que ahora es Capitana Marvel. Uno de los ex de Ramona es Chris Evans, que es Capitana. O sea, esta película salió un año antes de Capitán América. O sea, literalmente creo yo que nunca hubiera pensado que el güey que era un exnovio de Ramona fue haber sido parte de una de las franquicias más populares durante los 2010. O sea, aquí vemos lo cabrón que está, lo que les digo. Aquí vemos que cómo este estatus de culto puede cambiar muy cabrón las cosas. Y aquí podríamos seguir y seguir porque aquí entran inclusive películas de terror como La Masacre en Texas, Halloween, Viernes 13, que fueron películas que pues la mayoría de ellas o inclusive todas, como en el caso de Viernes 13, fueron criticadas muy duramente, y pero que se han ganado un estatus de fans muy cabrón. Por ejemplo, las películas de Viernes 13 todas son malas, o sea, son pésimas, pero tienen muchos fans cabrones y entre ellos me puedo incluir, me gusta ver estas películas, por muy malas que sean, me gustan verlas, o sea, entonces ahí entran también todo ese tipo de cosas, les digo, hay muchas películas que podríamos hablar que entran en ese estatus de culto, también Holocausto Caníbal, por todo la controversia que trajo respecto al maltrato animal y el realismo con el que se realizó la cinta, pero pues al final llegó ciertos de fanáticos, Fritz the Cat, esta película animada para adultos que en su momento pues la animación no era totalmente para adultos en ese momento, pero bueno, pues fue de los pioneros para que se diera ese tipo de ideas, Heavy Metal, esta película basada en la revista ya extinta de alemana de cómics de fantasía, de horror y de ciencia ficción, o sea, hay muchas cosas de las que podríamos decir que tiene ese estatus de culto muy cabrón, pero bueno, de aquí no acabamos, ¿no? De hecho, pues por ahí a lo mejor capaz y otra parte hablando de esto no estaría mal, pero pues bueno, la verdad hasta aquí lo hay que dejarlo, ¿no? Y pues cuéntenme ustedes de algunas de las películas que les mencioné o que no les mencioné que son de culto, cuál les gusta mucho, así, o cuál recomendaría, ¿no? Porque a lo mejor muchos no las conocen, como pues su estatus lo dice, y sería bueno que pues la gente las conociera, ¿no? Y pues bueno, así que de todos modos, si alguno de ustedes no conocía alguna de estas películas, pues bueno, por ahí les dije varias que podrían ver. Vean Scott Pilgrim, es de mis favoritas, por favor, véanla. 8 milímetros también véanla. Scarface, La Cosa, Blade Runner, las dos películas son geniales. Hay mucho de dónde agarrar, así que pues bueno, hasta aquí lo dejamos, nenes. Espero que les haya gustado mucho, si así fue, pues denle like y por supuesto compártanlo. Así que pues aquí cerramos la sesión de la aquelarre de esta ocasión y nos vemos hasta la próxima.